Bienvenidos al canal Last Dawn Stories. Tras renacer desperté el sistema espacial de mi padre. El apocalipsis zombie estalló repentinamente y mi padre despertó sus habilidades espaciales. Aún así trajo a mi prima y a su madre a casa, tratándonos a mí y a mi madre como sirvientas. Mi madre y yo apenas podíamos sobrevivir con un panecillo al día, mientras que ellas comían tan bien que sus rostros brillaban de salud. Al final, lograron resistir hasta que los militares las rescataron y las llevaron a un refugio. Mientras mi madre y yo fuimos empujadas a la horda zombie y destrozadas vivas, en esta vida, una semana antes del brote zombie, la pareja madre-hija de Té Verde renació con recuerdos de su vida pasada. Inmediatamente buscaron el apoyo de mi padre, pero no sabían que en esta vida, quien despertó su habilidad espacial fui yo. La agonía de ser destrozada por innumerables zombies en mi vida anterior aún parecía persistir en mi cuerpo. Desperté de golpe. Me encontré en una sala de conferencias iluminada por el sol, los estudiantes bulliciosos yendo y viniendo, un testimonio de la paz de la vida. Estoy renacido, antes de poder saborear la alegría del renacimiento. Escuché jadeos de sorpresa de los compañeros de clase reunidos en la primera fila viendo las noticias. Mierda, este tipo tiene rabia o algo así. Muerde a todo el que ve, podría ser un zombie, ajaja, estás filmando una película o algo así, hablas de zombies, en lugar de soñar. Despierto. ¿Por qué no te concentras primero en conseguir un boleto a casa? A continuación, el aula estalló en un caos ruidoso mientras todos celebraban la llegada de las vacaciones de invierno y el festival de primavera. Revisé mi teléfono para confirmar la hora e inmediatamente corrí hacia el apartamento que alquilé fuera del campus. Según la línea de tiempo, el brote de zombies ya había comenzado a extenderse silenciosamente por todo el mundo en este punto. El brote del virus zombie ocurrirá en no más de una semana como máximo. Al salir de la escuela, al igual que en mi vida anterior, llamé a mi madre. Mamá, encendí las noticias, rápido, en mi vida pasada, también había escuchado las noticias sobre presuntos zombies en esta misma aula. Con mi naturaleza proactiva, llamé a casa con anticipación para que mis padres prepararan los suministros con anticipación. Mi madre estuvo de acuerdo de inmediato y, efectivamente, el día que comenzó la fiebre de viajes del festival de primavera, un brote de zombies arrasó nuestra ciudad, pero ya había regresado a casa antes de tiempo. Gracias a la reserva de suministros que habíamos preparado con anticipación, mi familia vivió incluso mejor que antes del apocalipsis. Eso fue hasta que llegó mi prima y su familia destrozada. Esta situación pacífica, pensando en esto, de repente me calmé. Mi madre al otro lado del teléfono se sobresaltó por mis palabras, pero aún así siguió mis instrucciones y comenzó a almacenar grandes cantidades de comida y otros suministros. Me preguntó, «Tu papá está en un viaje de negocios estos días, debería avisarle». Recordando los eventos de mi vida pasada, apenas logré evitar que el odio se volviera demasiado obvio. No necesito hacerlo, ya le informé a papá, en realidad no lo hice. Después de morir una vez, todo ese afecto padre-hija no es más que una mierda. Habiendo visto a través de los verdaderos rostros de esos tres cabrones, ahora no podría importarme menos sus vidas. Pensar en cómo en mi vida pasada, mi padre, confiando en su capacidad espacial, apoyó a mi prima Lillian y a su madre amante, mientras trataba a mi propia madre como a una sirvienta, me enojó tanto que me sentí mareado. Me quedé quieto, respiré hondo y cerré los ojos con la intención de calmarme antes de continuar, pero entonces un vasto espacio apareció de repente en mi conciencia. Pensé que era una ilusión, pero cuando me concentré de nuevo, el espacio se volvió aún más claro. Acabo de despertar una habilidad espacial. En mi vida anterior, había visto habilidades espaciales antes, pero quien la despertó fue mi padre. Cuando llamé a casa para advertirles, mi madre comenzó a almacenar frenéticamente suministros en casa, mientras que mi padre silenciosamente acumulaba toneladas de recursos en su almacenamiento espacial, pero nunca nos lo dijo a nosotras, su esposa e hija, al respecto. Si no fuera porque Lillian y su hija agotaron rápidamente los suministros de alimentos que nos pertenecían a mí y a mi madre, y mi padre las ayudó en secreto usando su habilidad espacial, que descubrí accidentalmente. Probablemente no nos lo habría dicho ni siquiera en su lecho de muerte, pero ahora, ya no importa. Aunque no sé por qué desperté una habilidad espacial después de renacer, la esperanza de que mi madre y yo sobreviviéramos se ha vuelto más fuerte. No podía acostumbrarme a la vida en el dormitorio, y la villa familiar estaba ubicada en un área suburbana bastante remota. Normalmente vivía en un apartamento alquilado fuera del campus, así que tenía todas las necesidades diarias bien abastecidas. Con solo tocar un objeto con mi mano, podía almacenarlo instantáneamente en mi inventario espacial.
Vacié el apartamento alquilado de todos los suministros, incluidos, entre otros, 2 bolsas de arroz, varias cajas de fideos instantáneos de varios sabores, toda mi ropa de primavera a invierno, e incluso me llevaron la cama que había comprado. En ese momento el timbre sonó de repente, miré por la mirilla, había reconocido esa lastimosa expresión de loto blanco. Incluso si se convirtiera en cenizas, si solo se hubiera aprovechado de mí, podría haberlo dejado pasar. Pero a esta mujer le encantaba usar ese acto delicado para engañar a mi padre, para que abusara repetidamente de nosotros. Al final, incluso nos empujó a mí y a mi madre como corderos sacrificiales para escapar de una horda de zombies. Abrí la puerta y fingí sorpresa, diciendo: «Lillian, ¿qué te trae por aquí?». Lillian, mi supuesta prima desde la infancia, mi padre me había exigido que me rindiera ante ella en todos los sentidos, mostrándole un nivel de favoritismo casi increíble. Más tarde, justo antes de mi muerte, la escuché gritar: «Papi». Y solo entonces me di cuenta de que mi tía era en realidad la amante de mi padre, y Lillian era su amada hija ilegítima. «Prima, te he estado buscando por todas partes, ¿por qué no estabas en la escuela?». Lillian se arrojó a mis brazos, atrayendo miradas curiosas de los vecinos que pasaban. Su cabello estaba ligeramente despeinado y su rostro estaba cubierto de sudor, mostrando claramente que había estado buscándome por un tiempo. Me distancié sutilmente de ella. Después de ser empujada, Lillian parecía aturdida, como si no pudiera procesar del todo el cambio repentino de mi habitual sumisión. Tomó mi mano y preguntó con preocupación: «¿No has estado descansando bien últimamente? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Por qué no has contactado a tu padre?». Las palmas de Lillian estaban húmedas de sudor, temblando ligeramente. «Una pesadilla». Al ver la expresión demasiado tensa de Lillian, como si buscara desesperadamente algún mensaje en mis ojos, de repente comprendí: Lillian también había renacido. Casi me echo a reír. Después de todo, si mis enemigos no tienen recuerdos de sus vidas pasadas, ¿cómo puedo disfrutar realmente de mi venganza en esta? No me pasa nada, ¿por qué preguntas? Incliné la cabeza deliberadamente con inocencia, fingiendo completo desconcierto ante sus palabras. Un destello de alegría brilló en los ojos de Lillian, pero aún así presionó con incertidumbre: «¿Qué hay de las alucinaciones? ¿Has visto algo extraño últimamente, Lillian? ¿De qué has estado hablando todo este tiempo?». «No entiendo ni una palabra». Ahora Lillian podía confirmarlo. Al igual que en su vida anterior, era alguien que no había renacido y no sabía nada sobre el apocalipsis. Justo cuando Lillian estaba a punto de irse, abrí lentamente la ventana y la llamé en un tono relajado: «Espera un momento, creo que recuerdo algo». Lillian solo había dado unos pocos pasos triunfantes cuando mi repentino «ahora lo recuerdo» la hizo retroceder alarmada, pero luego le pregunté: «¿Tienes la información de contacto de Donald?». Lillian dejó escapar un largo suspiro de alivio, luego puso los ojos en blanco. «¿Qué quieres con él?». Lillian era la famosa diosa pura en el campus, con tantos admiradores que no podía seguir la pista, lo que significaba que tenía los datos de contacto de bastantes personas. Ante la mención del nombre Donald, Lillian solo lo encontró vagamente familiar, pero no le prestó mucha atención, asumiendo que era solo otro pretendiente que no recordaba, probablemente pensando que era un gran logro que yo, al borde de la muerte, todavía me preocupara por el hombre que ya no quería. Lillian me dio de inmediato la información de contacto de Donald, sin olvidar insinuar sutilmente con sus dulces pero manipuladoras palabras sobre cuán profundamente este hombre era muy devoto de ella. Me reí en secreto de la estupidez de Lillian, que desperdicio de su segunda oportunidad en la vida. No había aprendido nada, aunque nunca conocí a Donald en persona. Escuché su renombrado nombre en la radio en mi vida anterior, viviendo en el distrito militar. Controlaba los recursos militares más grandes de la ciudad y eventualmente, con un liderazgo excepcional, llevó a todos los sobrevivientes a establecer el refugio seguro más grande del sur, el salvador número 1 del apocalipsis. Con la experiencia de mi vida pasada, entiendo que tener solo suministros de supervivencia está lejos de ser suficiente. Sin fuerzas armadas, no importa cuántos suministros tengas, solo se convertirán en equipo para otros. Para sobrevivir, debo encontrar una manera de contactar a Donald y ganarme su confianza. Al día siguiente, cuando vi a Donald, me quedé completamente atónito. Debido a la descripción subjetiva de Lillian, subconscientemente asumí que sería una persona de aspecto común y corriente. De lo contrario, ¿cómo podría haber sido manipulado por un loto blanco? Pero bajo las tenues luces del almacén, el recién llegado era alto y delgado, con rasgos refinados y una leve sonrisa persistente en las comisuras de sus labios, exudando un aire de elegancia académica. Si no se hubiera sabido que su bolso contenía un arma, uno podría haberlo confundido con un estudiante modelo con una mochila, listo para quemar las pestañas en la biblioteca.
¿cómo podría alguien como este ser el perrito faldero de Lillian? Algo debe haber salido mal en algún lugar del camino. Donald fue el primero en romper el silencio, levantó el arma pero no tenía prisa en entregármela, preguntando en un tono suave pero autoritario, ¿es confiable la información? Desde el momento en que obtuve el número de teléfono de Donald, le envié un aluvión de mensajes de texto sobre cómo los zombies invadirían la ciudad en una semana, entre otras cosas. Si fuera una persona común, probablemente pensaría que era spam, o lo descartaría como tontería sin siquiera leerlo con atención. Sin embargo, menos de 5 minutos después de enviar el mensaje, recibí una llamada de Donald. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes estas cosas? Solté un suspiro de alivio, sabiendo que había acertado. Donald provenía de un entorno militar, por lo que naturalmente sabía más información privilegiada que el público, de lo contrario, no habría podido formular contramedidas tan rápidamente después de que llegaran los zombies. Ya te he dicho todo lo que sé. Sostuve la mirada inquisitiva de Donald con calma y firmeza en mi tono. Debes comprender la confiabilidad de esta información mejor que yo. No tengo ni la razón ni la posibilidad de engañarte. Solo quiero usar este poco de astucia para intercambiar por algunas armas para protegerme. Sé lo que le preocupa a Donald. Si realmente fuera un estafador, dejar que las armas controladas cayeran en las manos equivocadas no sería una broma. Las hermosas cejas de Donald se fruncieron ligeramente y no pude evitar suspirar por dentro. Este hombre es realmente guapo. Sin embargo, al final, entregó el arma que había traído. Abrí la bolsa. Solo descubrí que la bolsa de tela negra no contenía un arma, sino una espada tan con una vaina negra y dorada. El control de armas es complicado. No puedo sacarte una fácilmente. Donald explicó. Además, si realmente nos encontramos con zombies, nunca has disparado un arma antes, el retroceso podría herirte y el ruido podría atraer problemas aún mayores. Un cuchillo afilado y ligero sería mucho más práctico para el combate cuerpo a cuerpo. Pensé que su razonamiento tenía sentido, así que guardé el cuchillo con calma. Gracias. Antes de irme no olvidé recordarle que tenga cuidado y trate de abastecerse de más suministros. Donald es una buena persona. Espero que mi pequeño consejo pueda ayudarlo a salvar más vidas. Opelia. Donald me llamó de repente desde atrás. Tú también, cuídate. Me congelé. ¿Cómo me conoce? ¿Se lo dijo Lillian? Después de ver a Donald, me sentí abrumado por las emociones y una amargura indescriptible brotó en mi corazón, recordando los días de mi vida pasada en los que escuchar la radio era mi único salvavidas. Escuchar cómo las tropas de Donald buscaban día a día a cada superviviente al borde de quedarse sin suministros, llevándolos a la zona segura, contaba con los dedos con entusiasmo. A este paso, pronto llegarían a nuestra casa, y mi madre y yo estaríamos a salvo, si tan solo hubiera podido aguantar hasta el día en que llegara. Todo habría sido diferente, pero pronto, negué con la cabeza y descarté el pensamiento. No hay tantos. ¿Qué hubiera pasado si quieres sobrevivir, confiar en ti mismo es la forma más confiable? Durante los siguientes días, estuve tan ocupado, apenas tuve tiempo de recuperar el aliento, temeroso de que las compras a gran escala atrajeran atención no deseada. Alquilé un almacén en los suburbios bajo el nombre de mi padre Escoria, e incluso conseguí un camión para ir con él. Luego todas las noches me dirigía al almacén para transferir suministros al espacio. La sensación de ver el espacio llenarse gradualmente, nada podía compararse con esa satisfacción. Lo único bueno de ese padre cabrón era su dinero. Así que maximicé cada tarjeta que me dio junto con la suya. Cientos de libras de arroz, harina, galletas comprimidas, productos enlatados y otros productos básicos ocuparon la mayor parte del espacio. Luego me abastecí de una gran cantidad de agua purificada, fideos instantáneos, ollas calientes autocalentables, varios alimentos congelados, productos enlatados, papas fritas, galletas, dulces y otros bocadillos favoritos. Incluso almacené 20 cajas de cola, varias carnes, verduras y frutas estaban selladas al vacío y almacenadas al máximo posible, ya que el tiempo no pasa en el espacio. Ninguno de los suministros se echará a perder, asegurando que mi madre y yo podamos vivir lujosamente por el resto de nuestras vidas. Ropa nueva de temporada, medicamentos comunes, generadores, briquetas de panal, estufas de calefacción y necesidades diarias como productos para el cuidado de la piel y gel de ducha también se almacenaron para satisfacer la máxima demanda. Finalmente, se instalaron cámaras de vigilancia ocultas a lo largo del perímetro de la villa para garantizar en tiempo real
Todos los ángulos monitoreó, esa despreciable familia sin duda vendría a buscarme, era demasiado tarde para encontrar otra casa ahora, además, mi villa era de hecho una excelente casa segura en términos de ubicación y defensas, a menos que fuera invadida por una horda de zombis, podría resistir hasta el final, de hecho esperaba que esa miserable familia de 3 viniera, sería mejor si no mueren afuera. Qué insatisfactorio sería si no pudiera vengarme personalmente de mis enemigos. Además de reponer suministros, también comencé el entrenamiento de rehabilitación. Muy pocas personas saben que he practicado artes marciales desde la infancia. E incluso gané un campeonato nacional antes, aunque lo descuidé durante varios años debido a las actividades académicas para maximizar el poder de la espada Tang. Practiqué repetidamente cortar el aire, simulando ataques a zombis. El apocalipsis de mis recuerdos se acercaba día a día. Sin embargo, mi corazón estaba sin precedentes tranquilo e incluso sentí una anticipación indescriptible por lo que estaba por venir, el 26 de enero de 2024. El apocalipsis llegó como se esperaba al escuchar los gritos ensordecedores fuera de la puerta del auto, me desperté de inmediato y rápidamente continué conduciendo el vehículo todoterreno ya modificado por el estrecho camino. Como era de esperar, el gobierno y los militares se habían preparado de antemano. La carretera que necesitaba tomar a casa ya había sido bloqueada, ahora que los zombis habían invadido, esta era mi única oportunidad de llegar a casa. Aceleré por la carretera a una velocidad vertiginosa debido a la gran cantidad de carreteras selladas, el tráfico aún no estaba congestionado, pero ya podía ver multitudes en pánico en el camino, vi un vehículo militar volcado más adelante. La mayoría de las personas dentro y alrededor ya habían sido infectadas, también vi a alguien parado en el techo del vehículo, disparando a los zombis. Donald, frené de golpe, bajé la ventanilla y le grité: sube al auto, no hay tiempo para explicaciones. Donald pareció completamente sorprendido de verme, pero el hombre inteligente rápidamente comprendió mi significado e inmediatamente se subió al auto bajo la escolta de un soldado herido. Saludé frenéticamente al soldado: suba con nosotros. El soldado forzó una sonrisa extremadamente amarga y señaló la marca de mordedura sangrienta en su antebrazo: escolte a Donald de regreso a la base militar. El virus zombie casi lo consumió en un instante con su última pizca de consciencia. El soldado nos saludó: por favor, deben sobrevivir y llevar adelante la esperanza de la humanidad. Los ojos de Donald estaban inyectados en sangre mientras asentía pesadamente, después de que nuestro vehículo había recorrido cierta distancia, una explosión ensordecedora y llamas imponentes estallaron repentinamente detrás de nosotros. En el espejo retrovisor, Donald y yo vimos al soldado enfrentando la marea de zombis que se aproximaba. Detonó el dispositivo incendiario, bloqueando temporalmente el avance zombie a costa de su propia vida. Mis ojos gradualmente se llenaron de lágrimas. En mi vida anterior, innumerables soldados se sacrificaron por la rectitud, permitiendo que nuestra ciudad salvara a tantos sobrevivientes como fuera posible. El establecimiento de la Caja Fuerte del Sur. La zona se construyó gracias a sus incansables esfuerzos y a los muros de carne y hueso que formaron. Rápidamente me sequé las lágrimas. ¿Dónde está la base militar? La base militar de Donald estaba bastante lejos de mi casa, pero después de entregarlo allí, los militares inesperadamente me señalaron un atajo poco conocido. Donald quería invitarme a quedarme con él, pero dije que no podía dejar a mi madre atrás y que tenía que regresar a casa para enfrentar el apocalipsis junto a ella. Ya eran las 9 de la noche cuando llegamos a casa. Al ver el muñeco de cerbatana colgando bajo el alero, el símbolo de seguridad que habíamos acordado, la tensión que se había apoderado de mi corazón desde el día finalmente se alivió. Una oleada de anhelo me invadió como agua. Salí del auto y corrí hacia la puerta, mi voz casi quebrada por la emoción. Mamá, la gente dentro de la villa abrió inmediatamente la puerta al escuchar el sonido. Mirando a mi madre, todavía joven y hermosa, aún no desgastada y demacrada por el acoso de mi prima, su madre y mi padre en la vida anterior, no pude evitar llorar. Y abrázala fuerte, mamá, estoy en casa. ¿Cómo podría mi madre conocer los pensamientos de vidas pasadas y presentes en mi corazón? Solo pensó que me habían asustado y agraviado en mi camino a casa, así que me abrazó y me consoló con el dolor. Ofelia, querida, mamá está aquí, no tengas miedo más. Para cuando terminé de contarle sobre mi vida anterior, mi madre ya estaba llorando. La consolé a cambio: mamá, todo eso es en el pasado, en esta vida, viviremos 1000 veces mejor que ellos. Mientras hablaba, le mostré mi espacio de almacenamiento completamente abastecido. Madre se secó las lágrimas y sonrió, sabía que no le
Importaba cuántos suministros tuviéramos, solo estaba desconsolada de que su hija hubiera sufrido, a pesar de que sus propias dificultades no eran menores que las mías, así que decididamente, preparé un festín de olla caliente para celebrar el renacimiento de nuestra madre e hija. Los días de paz duraron menos de 3 días. Una noche tarde vi 3 figuras acercándose lentamente a la villa en la transmisión de vigilancia. Finalmente están aquí. Cuando Lilian y las otras 2 entraron en la villa, encendí las luces y me paré en el segundo piso, mirándolas desde arriba. Al mismo tiempo vi claramente la abrumadora codicia en sus rostros mientras tomaban la pila de suministros apilados directamente desde el vestíbulo de entrada hasta el 3er piso. Al igual que en mi vida anterior, mi padre todavía trató de suavizar las cosas. Cariño, de ahora en adelante nuestras 2 familias vivirán juntas. Permanecí en silencio, así que mi padre asumió que estaba de acuerdo. Se volvió hacia Lilian y su madre con una mirada de suficiencia y dijo: pasen, les dije que esta casa está bajo mi control, esperen. Detuve a Lilian y su madre mientras corrían hacia la pila de comida. Golpeé lentamente la barandilla de la escalera y dije: ¿quién les dio permiso? Salgan. Lilian y su hija se quedaron atónitas por un momento, ambas congeladas en su lugar. Mi padre, después de haber sido humillado públicamente por mí, no pudo salvar las apariencias e inmediatamente comenzó a gritar: ¿quién te dio el derecho a hablar en esta casa? Cierra la boca, gracioso, todos los suministros en esta casa los compramos yo y mamá e incluso la casa fue reforzada con nuestros esfuerzos, porque no debería tener voz y voto. Mi padre se quedó sin palabras, así que se giró y comenzó a gritar hacia el dormitorio principal de arriba: así es como sueles enseñarle a nuestra hija. Oye, ¿dónde estás? Este hombre que se casó con un miembro de la familia pero tiene un temperamento terrible es, como siempre, inútil. Cuando surgen problemas, solo sabe desahogar sus frustraciones con su esposa de carácter gentil. Sin embargo, después de hablar con mi madre, ella ya había tomado una decisión. Después de decirme que me ocupara del asunto de esta noche, se puso pacíficamente los tapones para los oídos y se fue a dormir para su descanso reparador. Lilian ya no podía quedarse quieta. No te pongas demasiado presumida todavía, ¿qué importa cuántos suministros tienes? Se acabarán eventualmente. Si no aprovechas esta oportunidad para congraciarte con nosotros, no nos culpes por no darte ni siquiera sobras podridas para comer. No se molestó en fingir más y reveló directamente su mano. No tienes idea, papá ha despertado una habilidad espacial. La comida que hemos preparado podría durarnos varias vidas, ni siquiera miraríamos tus escasos suministros. ¿Cierto, papá? El rostro de mi padre se puso rígido y respondió torpemente: cierto. Esta extraña escena ciertamente no escapó a mi atención. Aunque no sé qué ha estado haciendo Lilian durante este tiempo como alguien que renació, es realmente sorprendente que no hiciera nada más que esperar a que la atendieran. Fingí estar asombrado y dije: ¿de verdad es tan asombroso, papá? Solo muéstranos y déjanos echar un vistazo. Viendo esto, Lilian rápidamente agarró el brazo de mi padre y dijo: hablando de eso, no lo he visto en esta vida, esta vez tampoco, papá, solo muéstrale el espacio para que pueda darse prisa y desocupar la casa. Todavía espera tratarme como a un sirviente igual que en la vida anterior. No solo yo, sino Lilian y su madre también volvieron sus miradas expectantes hacia mi papá e incluso mi mamá se asomó por detrás de las escaleras, bajo la mirada atenta de todos. La cara de mi papá se puso roja brillante. Yo no tengo ninguna habilidad especial. Finalmente mi papá no pudo contenerse más. ¿No me pediste que los llevara a ustedes 2 de viaje al extranjero? Solo te acompañaba. ¿Quién iba a saber que nos encontraríamos con monstruos tan pronto como aterrizamos? Apenas regresamos a casa. Lilian, tu papá es viejo, no tan moderno como ustedes los jóvenes. ¿Es este espacio y superpoderes de los que estás hablando de una película? No entiendo ni una palabra. Lilian estaba completamente atónita. No, gritó Lilian, gesticulando frenéticamente con las manos y pies. Es esa cosa. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que desde que renació y conoció a su padre, no había habido la más mínima señal de que él usara habilidades espaciales. Incluso durante los momentos más difíciles de su viaje a la villa, nunca lo vio sacar ningún suministro del espacio. Ja, me eché a reír en el acto. De verdad, los cielos les han abierto los ojos. Mi padre en realidad no despertó una habilidad espacial. Han dicho ya suficiente. Con una media sonrisa, saqué algo de mi bolsillo. La madre de Lilian era la inteligente. Sintiendo que la situación se estaba volviendo amarga, se disculpó apresuradamente conmigo repetidamente. Lo siento mucho, Opelia, nuestra Lilian solo estaba asustada y te molestó.
la tía se disculpa contigo, por favor no se lo tengas en cuenta, perdónanos. Lilian fue arrastrada y se disculpó a regañadientes, ya he pedido perdón. ¿Qué más quieres? Mi padre habitualmente intervino para mediar de nuevo, nuestra Opelia no es tan mezquina. Lilian, ¿no tienes hambre? Ve a hacer tus saltos de Buda favoritos sobre el muro. ¿Dije que te podías mover? Levanté la mano y los tres palidecieron en el momento en que vieron el cañón oscuro apuntándolos. La voz de mi padre tembló de miedo. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde sacaste esa pistola? Por supuesto que no tenía una pistola y además, me había dado cuenta de que disparar no era tan útil como cortar a alguien con una cuchilla. Era solo una pistola vacía sin balas que Donald me había dado, perfecta para intimidar a la gente. Apunté a los tres cabrones y apreté el gatillo. Advertencia final, lárguense de mi casa. Para decir que los echaron, simplemente estaban reubicando a esta familia de tres en el garaje de al lado. En mi vida pasada, Lilian me trató exactamente así. Esta vez simplemente estoy devolviendo el favor de la misma manera. La muerte en sí no es aterradora, es la agonizante espera de la muerte lo que realmente desgasta a uno. No tengo prisa por usar zombies para lidiar con ellos, en cambio, envío solo la comida suficiente para una persona diariamente a través de una canasta colgante, luego, a través de la vigilancia del garaje. Disfruté viendo las frecuentes y vergonzosas luchas de esta familia por la comida, tal como nos habían tratado a mí y a mi madre en la vida anterior. Mi madre era bondadosa y suave, aunque todavía le resultaba difícil dejar atrás lo que estos tres habían hecho en el pasado, pero con vidas en juego, ocasionalmente dudaba, queriendo decirme algo. La esencia era que esperaba que pudiera ser un poco más generoso, al menos no dejar que murieran de hambre. Con una sonrisa, envolví mi brazo alrededor de los hombros de mamá y la llevé a ver la vigilancia juntos. Esta gente no morirá de hambre. Mi papá fue el primero en quebrarse en tales condiciones, suplicándome incesantemente a través de la transmisión de vigilancia. Dije: entonces estarás a cargo de la seguridad, patrulla la villa una vez al día para verificar si hay intrusiones zombies, y te daré suficiente comida como pago. Mi papá aceptó con entusiasmo y ese mismo día devoró un autocalentamiento comida, la grasa goteaba de sus labios. Al día siguiente la madre de Lilian hizo lo mismo y le asigné la tarea de ordenar el jardín también, solo que Lilian nunca hizo nada, pasando sus días mirando fijamente a la cámara, mirándome con ojos venenosos. Luego apenas sobrevivió compartiendo la comida de la madre de Lilian. Mamá, temerosa de que me volviera adicta a la comida chatarra, me cocinaba platos diferentes todos los días, aparte de no poder salir. La vida casi no era diferente de antes del apocalipsis. Mi único placer diario, o quizás mi único enfoque, era como en mi vida anterior, vigilando cada movimiento del distrito militar a través de la radio. Donald actuó incluso más rápido que en la vida anterior, quizás debido a mis advertencias tempranas. En esta vida tomó el control del discurso del distrito militar con mayor rapidez. Sus discursos en la radio fueron tranquilos, sus métodos decisivos, estableciendo rápidamente su autoridad, y su reputación entre las masas creció día a día. En este día, Lilian se coló en la villa mientras su madre limpiaba el jardín. Al ver a Lilian en un estado más miserable que en mi vida anterior, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. ¿Qué quieres? Desde él momento en que entró, la mirada de Lilian nunca dejó el yogur en mi mano, su garganta constantemente hacía sonidos de tragar saliva. Pensé que iba a decir algo, pero para mi sorpresa, soltó: Opelia, eres tan cruel, ¿por qué no te mueres? Dejé escapar un eructo con sabor a carne estofada. No tenía apetito hoy, solo comí un huevo con mis fideos instantáneos. Ah, rugió Lilian mientras cargaba hacia adelante blandiendo un cuchillo de fruta que había arrebatado de quién sabe dónde. Me burlé, cortando el dorso de mi mano contra su muñeca. Lilian gritó de dolor. Entonces el mundo giró cuando la volteé sobre mi hombro en un perfecto lanzamiento de judo, inmovilizándola sin esfuerzo con mi rodilla. Bebí el último sorbo de yogur. Lo mismo para ti. Si no te hubieras rebajado tanto primero, no habría tenido que tomar represalias de la misma manera. El rostro de Lilian, inicialmente retorcido por el resentimiento, cambió rápidamente entre el pánico y la indignación mientras evitaba mi mirada. No sé de qué estás hablando. Afortunadamente recuperó rápidamente la compostura. Tú también has renacido. Sonreí e hice un signo de paz. Después de un rato, Lilian empezó a gritar histéricamente porque no debería ser así. Alguien como tú, ¿cómo pudiste? Solo yo merezco vivir una buena vida. Los gritos de Lilian atrajeron a mi padre y a la madre de Lilian que estaban de patrulla, conmocionados por la escena. Inmediatamente jalaron a Lilian detrás de ellos y me miraron con cautela.
dije con calma, los niños que se portan mal pueden ser arrojados para alimentar a los zombies, si hay una próxima vez, te descontaré 3 días de raciones. Observando las 3 se alejaban, la madre de Lillian aún se aferraba con fuerza a su hija rota. Mi padre, que nunca antes había soportado semejantes dificultades, ya hervía de resentimiento. Tras golpear y maldecir a Lillian varias veces, se enzarzó en una pelea física con la madre de Lillian, quien intentó detenerlo. No tenía ningún interés en ver cómo se desarrollaba el drama familiar. Calculando el tiempo, el día de ese incidente debería acercarse pronto. Cierta mañana, 6 meses después de que estallara el apocalipsis, escuché el sonido de un vehículo todoterreno arrancando fuera de la puerta. Levanté la cortina para mirar afuera y vi a Lillian alejarse con un auto lleno de suministros y sus padres, pero el camino, que una vez había estado lleno de zombies, ahora estaba inquietantemente vacío y silencioso, sin un solo zombie a la vista. En mi vida anterior, por esta misma época, los zombies líderes evolucionados comenzaron a aparecer en varias regiones, y el área de la villa sufrió un asalto masivo de una horda de zombies comandada por estos zombies líderes. El garaje donde vivía facilitaba la detección de movimientos en el exterior. Traté de informar a las 3 personas en la villa, pero se burlaron de mí. No fue hasta que la primera ola de zombies atravesó la puerta del balcón que se dieron cuenta de que era real. Afortunadamente el equipo de rescate de Donald llegó justo a tiempo, pero desafortunadamente, el vehículo solo podía transportar a 3 personas como máximo. Mi madre y yo habíamos estado hambrientas y agotadas durante tanto tiempo que estábamos al borde del colapso. Lillian vio que aún estaba a cierta distancia del equipo de rescate, mientras los zombies se acercaban lentamente. Sin dudarlo, extendió la mano y me empujó. Inmediatamente caí hacia atrás en la horda de zombies. Al ver esto, mi madre, que había estado corriendo más rápido que Lillian, no lo pensó 2 veces antes de darse la vuelta para salvarme. Naturalmente, corrió la misma suerte. Innumerables zombies nos invadieron, destrozándonos a mi madre y a mí en medio de mis gritos desgarradores. Afortunadamente, a Lillian le quedaba algo de cerebro para recordar este incidente crítico que casi le cuesta la vida. Debiste haber sido muy presumido cuando te alejaste con mi auto. Jajaja, mi hermana tiene trampas. Recordando el atajo que tomé, que estaba peligrosamente cerca de la zona militar, marqué el número de Donald en el teléfono satelital. Contestó el teléfono casi al momento de sonar. Donald, ¿puedo ir a tu zona segura ahora? Todavía tengo mucho. Su voz sonaba ligeramente urgente en el otro extremo. Iré a buscarte inmediatamente. Pensé para mí mismo que la promesa de suministros era realmente tentadora. Intenta enviar tantos vehículos como sea posible. Tengo bastantes suministros aquí. Un auto podría no ser suficiente. En menos de 10 minutos, 5 vehículos militares llegaron a la entrada de la villa en una gran procesión. El joven, vestido con uniforme militar, parecía aún más erguido en estatura. Medio año de diferencia. Donald había adelgazado, pero su mirada parecía más profunda y resuelta que antes, como una espada finamente afilada. Me miró y abajo, luego de repente sonrió. Lo has estado haciendo bien estos últimos 6 meses. Me toqué la cara ligeramente más redonda, resultado de una buena alimentación, y sonreí tímidamente, incluso sin revelar el espacio como mi carta de triunfo. La abundancia de suministros en la villa fue suficiente para hacer sonreír de oreja a oreja a los soldados visitantes, y sus miradas hacia mí tenían una pizca de respeto. Sin que ninguna horda de zombies nos molestara en el camino, regresamos a la base segura sin ningún peligro real. Después de acomodar a mi madre, seguí a Donald a su oficina. Su oficina estaba ubicada en el piso superior de la base. Naturalmente no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar. Realmente debo agradecerle su generoso regalo. Donald hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos con solemnidad. Los suministros que trajo serán de gran ayuda. Gracias. Volví mi mirada hacia la base segura, donde el sistema de defensa de más alto nivel se estaba activando lentamente, y hacia las nubes oscuras que se alzaban siniestramente en la distancia, acompañadas de truenos, como un presagio de una batalla inminente. Sonreí levemente. ¿Puedo ser de mayor ayuda? Con que tomé un marco de fotos de su escritorio. Solo quería mostrarle el espacio, pero cuando levanté el marco de fotos, la expresión de Donald cambió, pensando que le había quitado algo preciado. Estaba tan asustado que ni siquiera podía fingir más. Rápidamente guardé el marco y luego lo saqué de inmediato. Donald se congeló a mitad del movimiento sin siquiera mirar. Obedientemente puse el marco de fotos en su lugar y confesé: tengo habilidades espaciales. En mi consciencia existe un vasto espacio. Todo lo que toco puedo almacenarlo fácilmente dentro. Ahora mismo tengo docenas de veces más suministros almacenados en ese espacio que lo que se entregó hoy, suficiente para sustentar a todos en la base durante años sin ningún problema. Nunca había visto a Donald respirar tan rápido. Sus
ojos mirándome como si hubiera encontrado un tesoro invaluable, así como así, me convertí en el invitado de honor de toda la base segura, mudándome justo al lado de las habitaciones de Don Alde, incluso obteniendo el privilegio de ingresar a su oficina libremente sin previo aviso. Resultó ser el momento de distribuir suministros de socorro cuando Donald me llevó a un recorrido para explicar el diseño de la base. Los ojos de la multitud casi se salen de la vista con envidia y resentimiento cuando me vieron de pie hombro con Donald. Ups, accidentalmente hice que las caras de la familia del té verde se hincharan de nuevo. Si bien los zombies están evolucionando, los humanos ciertamente tampoco se quedan quietos. Donald ha establecido contacto con refugios en todo el mundo y se enteró por el gobierno de que se ha avanzado en el desarrollo de un suero zombie. Sin embargo, durante estos tiempos extraordinarios, algunos equipos más sofisticados y los hallazgos de investigaciones anteriores no se pueden transportar ni acceder para continuar la investigación en hospitales rodeados de zombies. ¿Quién más sino yo puede asumir esta gran responsabilidad? Inmediatamente me golpeé el pecho en la reunión y me ofrecí como voluntario para ir. Todos los altos ejecutivos que podían asistir a la reunión eran muy conscientes de mis capacidades y acordaron por unanimidad enviar tropas urgentemente para escoltarme a la ciudad vecina para completar la misión antes de que llegara la horda de zombies. Después de que Donald insistiera repetidamente en la necesidad de protegerme, partí con las tropas en vehículo hacia la ciudad vecina en menos de un día. La operación transcurrió sin contratiempos. Mis habilidades complementaron a la perfección las de los soldados curtidos en la batalla y los problemas de larga data que habían plagado al equipo de investigación del suero se resolvieron sin esfuerzo. Observé cómo el profesor, que no era particularmente mayor, pero ya tenía la cabeza llena de canas, vitoreaba como un niño cuando llené el laboratorio con instrumentos y medicamentos uno a uno, con lágrimas corriendo por su rostro. El profesor afirmó que con estos recursos podrían desarrollar el suero en tan solo 3 años, rechazando su amable oferta de enviar suministros. En cambio, les di algo de comida antes de regresar a la ciudad con los soldados de buen humor. Sin embargo, al regresar a la base escuché algo interesante. Una joven afirmó repentinamente haber recibido una revelación divina, lo que le permitió prever el futuro. Difundió rumores entre los refugiados de que una horda de zombies pronto atacaría, causando pánico generalizado. Antes de eso, había predicho con éxito varios eventos menores, lo que impulsó su reputación entre las masas e incluso condujo a un motín entre los refugiados. La opresión prolongada del mundo postapocalíptico facilitó que la naturaleza humana comenzara a deificar figuras. Se informó que el líder clamó, exigiendo que Donald renunciara a su posición de liderazgo y dejara que la doncella divina tomara su lugar. Ni Donald ni yo prestamos atención a una noción tan absurda desde mi regreso. Ambos habíamos estado completamente concentrados en prepararnos para la inminente horda de zombies. Esta vez, después de regresar de la ciudad vecina, había reunido una cantidad considerable de suministros militares. La base era lo suficientemente robusta como para no ser violada. Todo lo que necesitábamos hacer era colocar minas con anticipación para desviar la horda a tiempo, y el resto sería mucho más fácil de manejar. Sin embargo, ninguno de nosotros esperaba que la horda de zombies llegara incluso más rápido de lo previsto. Mientras Donald y yo colocábamos minas terrestres, la horda de zombies llegó bajo la escolta ordenada de los militares. Regresamos a la base sin una sola baja, pero cuando llegamos a la puerta, las puertas de hierro permanecieron cerradas. Entreguen la autoridad de control de la base, o todos morirán. Mi padre estaba de pie sobre la muralla de la ciudad gritando desde su alta posición. Ahora se había convertido en el portavoz de la diosa Lillian. La expresión de Donald permaneció tranquila y serena, un testimonio de alguien que había asegurado firmemente su asiento de poder sin revelar ni alegría ni enojo. Con solo una mirada intercambiada con los soldados controlados en la pared, entendió lo que había sucedido mientras estábamos fuera. La expresión de Lillian: los seguidores habían organizado un motín y tomado temporalmente el control de la base en el caos. Opelia, la figura de Lillian apareció en el terreno elevado, su expresión era casi trastornada. Todavía perdiste contra mí ahora. Mientras insista en no abrir la puerta, puedes esperar a que los zombies te despedacen como en tu vida anterior. Su mirada se volvió hacia el sorprendentemente guapo Donald a mi lado, y su expresión instantáneamente se volvió completamente desesperada. Donald, el que realmente debería estar a tu lado soy yo. ¿No te agradaba originalmente? Deja de engañarte. ¿Cómo pudiste convertir a un simple conocido del consejo estudiantil en algo tan sucio?
Donald se burló con frialdad. Los rugidos de los zombies que nos perseguían se hicieron más fuertes detrás de nosotros, y los soldados a mi alrededor comenzaron a mostrar signos de pánico. Susurré, síganme, y conduje al grupo a un bosque cercano de árboles. Había sospechado durante mucho tiempo que Lillian eventualmente vendría por mí, así que había preparado un portal usando mis habilidades espaciales de antemano. Entrar al bosque fue simplemente una distracción, mientras Lillian todavía estaba disfrutando de la alegría de haberme derrotado. Al momento siguiente se encontró cara a cara conmigo, que había sido teletransportado justo a su lado. Un fuerte estruendo vino de abajo. La horda de zombies había llegado a la orden de Donald. Todos los soldados sometieron rápidamente a Lillian y los demás, ante la verdadera líder Lillian, la llamada diosa, no era más que una turba harapienta. Después de capturarlos, todos se unieron de inmediato a la lucha contra los zombies, disparando a la horda interminable que corría hacia ellos. Miré a la sometida Lillian y dije con calma, hablemos, porque me negué a aceptar esto, dijo ella. Esto no debería estar pasando. Yo era la hija favorita de papá, siempre fui más popular que tú desde la infancia. Y ya te vencí una vez, ¿cómo pudiste vivir tan bien en esta segunda vida? Debes haber hecho trampa. Esperé a que agotara la última gota de su energía antes de decir, después de renacer, ¿de verdad crees que volvería a cometer el mismo error? Desde el principio nuestros objetivos eran diferentes. Tú solo querías pisotearme, mientras yo he estado pensando en cómo maximizar mis habilidades desde que desperté mi poder espacial, habiendo muerto una vez. Ya no estoy confinado por los grilletes de una persona renacida, pero ¿qué hay de ti? Viendo que el momento era el adecuado, me preparé para detonar las minas terrestres una por una, sin prestar más atención a Lillian. Poco sabía que Lillian detrás de mí ya se había vuelto loca, cargando imprudentemente hacia adelante para empujarme fuera de la muralla de la ciudad de la base. Años de entrenamiento en artes marciales habían condicionado mi cuerpo para moverse más rápido que mi mente, e instintivamente me hice a un lado ligeramente. Esto dejó a la desprevenida Lillian lanzándose al aire vacío. Su posición ya estaba demasiado cerca del borde, lo que la hizo caer directamente sobre el muro alto y caer directamente sobre la marea creciente de zombies debajo. Por un momento me quedé congelado en shock. Cariño, la madre de Lillian dejó escapar un grito desgarrador y con un repentino estallido de fuerza, se liberó de los dos soldados que la sujetaban, saltando directamente hacia Lillian, como dos delicadas flores blancas. Sus frágiles cuerpos fueron devorados por los zombies, sin dejar ni siquiera huesos atrás. La escena era demasiado brutal, tanto que incluso los soldados no podían soportar mirar de cerca. Mi padre se quedó allí aturdido, sin reaccionar durante mucho tiempo. Donald corrió hacia mí en unos pocos pasos rápidos, comprobando repetidamente si estaba bien. Estoy bien, asentí, sosteniendo el botón en mi mano. Salvemos a la humanidad. Después de que la horda de zombies terminó, la base disfrutó de un raro momento de paz. Con la muerte de Lillian, sus seguidores se dispersaron naturalmente como la marea, y pronto la base volvió a su estado anterior. Sin embargo, Donald y yo nos encontramos cada vez más inundados de trabajo. Para salvar a más de nuestra gente trabajamos incansablemente día y noche, pero nunca sentimos la tensión. Ocasionalmente noticias sobre mi padre llegaban a mis oídos. No tenía habilidades particulares y con sus pilares emocionales, Lillian y su hija, ambas muertas, envejeció casi de la noche a la mañana y falleció en un mes o dos. Escuché que antes de su muerte, quería ver a mi madre una última vez. Mi madre, que amaba cocinar, encontró un trabajo en una cafetería. Todos los días estaba realizada y feliz, usando la comida para sostener las esperanzas de todos, habiendo olvidado H. ¿Es mucho este matrimonio fallido? Alguien me dijo en secreto que, supuestamente, antes de que mi padre muriera, estaba agarrando una foto familiar con fuerza en su mano. No sé a qué familia pertenece. Donald y yo a menudo nos paramos hombro con hombro en los altos muros de la base, mirando a la distancia. De vez en cuando, llegan buenas noticias de allí. Sin embargo, en más lugares, la sombra de la muerte aún se cierne. Y las patrias humanas siguen siendo tierras baldías yermas. Dije, un día haré que todos los humanos vuelvan a caminar libremente bajo la luz del sol, como en el pasado. Donald también sonrió y me entregó el álbum de fotos de su escritorio. En la foto, la niña estaba vestida con atuendo de artes marciales, sosteniendo una espada larga. Su sonrisa radiante, dijo, un corazón de justicia y coraje, destinado a la grandeza. Siempre lo supe. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, continuemos viendo otra historia similar. En el apocalipsis, mis padres y mi hermanastra no dudaron en matarme para apoderarse de mi espacio. Renací. Les haré pagar.
Cuando llegó el apocalipsis me enfrenté a una elección: entregar mi espacio a la nación o usarlo para proteger a mi familia. Elegí esto último. Mi hermanastra descubrió mi secreto sobre la posesión del espacio. Se asoció con su novio para aplastarme los dedos vivos, lo que me obligó a entregarlo. Incluso mi propio padre me instó a dejarlo ir. Me negué a confiar la esperanza del apocalipsis a estos lobos ingratos. Antes de morir, detoné mi espacio, llevándolos a todos conmigo. Después de nuestras muertes, ambos renacimos. Esta vez, no volveré a mostrar favoritismo a la familia. Entregaré el espacio al país. A medianoche el sonido de rugidos de animales resonó fuera de la ventana. Todavía atrapado en la pesadilla de mi vida pasada, luchando por despertar, una figura oscura apareció silenciosamente ante mí. Alguien viene. De repente abrí los ojos, me di la vuelta y esquivé la mano que se extendía desde la sombra. Era mi hermanastra. Ellen. Nos miramos fijamente y antes de que pudiera reaccionar, ella habló primero. Sara, dame el espacio, esta escena me resulta demasiado familiar. Al no ver ninguna acción de mi parte, se puso ansiosa y se abalanzó sobre mí como un tigre. Dame el espacio ahora. Sigue soñando. En el momento en que se abalanzó sobre mí, me empujé de la cama con las manos y le di una fuerte bofetada en la nuca. Con un fuerte estruendo, Ellen rompió un agujero en la cama, me miró con odio en sus ojos. Luego de repente estalló en una sonrisa radiante. Mi corazón se encogió. Cada vez que Ellen me miraba con esa expresión de suficiencia, estaba destinado a sufrir. Efectivamente, gritó a nuestros padres a todo pulmón, antes incluso de que entraran. Sus voces de regaño me alcanzaron. Sara, estás intimidando a Ellen una vez más. Fiona irrumpió, gritando de inmediato, mientras mi padre la seguía en silencio, aunque había anticipado este resultado. Un favoritismo tan descarado todavía me envió un escalofrío por el corazón. Mamá, mi hermana me intimidaba, me empujó e incluso me golpeó. Ellen mostró deliberadamente su frente, que estaba roja e hinchada. Cariño, ¿estás bien? Fiona sintió pena por ella y se giró para mirarme ferozmente. ¿Cómo puedes actuar como una hermana mayor? ¿Qué clase de niña trata a su hermana menor como lo haces tú? Resoplé con frialdad. ¿Acaso has preguntado qué ha hecho tu preciosa hija? Quería tomar mi colgante de jade, es lo último que mi madre me dejó. Un atisbo de culpa cruzó por el rostro de Fiona. Es solo un colgante de jade, nada valioso, dáselo a tu hermana. Qué tacaña puedes ser. Se giró para consolar a Ellen. Ellen, no queremos sus cosas. Si te gusta haré que tu papá te compre uno. No. Ellen dejó escapar un grito. Quiero ese colgante de jade. Mamá, no lo entiendes, le susurró al oído a Fiona por un rato. Vi cómo los ojos de madre e hija se volvían más brillantes. Sus miradas se llenaron de codicia mientras me miraban. Entrega el colgante de jade. Fiona extendió la mano directamente para arrebatarlo y yo me escabullí en la habitación estrecha. Fiona, ¿por qué le arrebatas el colgante de jade a Sara? Mi padre bloqueó la puerta, no hizo ningún movimiento, simplemente se quedó allí obstruyendo mi única salida. Ese no es un colgante de jade ordinario, es un tesoro. Esposo, date prisa y quítaselo. Con él tendremos riqueza y gloria infinitas. La expresión de papá era conflictiva, pero al final eligió extenderme la mano. Sé una buena chica, Sara. Dale el colgante de jade a papá, te compraré uno nuevo una vez que gane algo de dinero. Tal como esperaba, cuando se trata de las palabras de Fiona, papá nunca las duda. Sin embargo, originalmente se casó con Fiona para cumplir el último deseo de mamá. Mamá temía que nadie me cuidara después de que falleciera, así que le pidió a papá que se volviera a casar, pero ahora, ellos, que no comparten ninguna relación de sangre, parecen más una familia. Papá incluso quiso quitarme lo último que mamá me dejó. Todo por esas dos personas. Jadeando por respirar, me apoyé contra la ventana mientras los tres bloqueaban mi escape de todas las direcciones. Deja de luchar. No puedes escapar. Ellen extendió lentamente sus garras hacia mí con una sonrisa triunfante. Solo acepta tu destino, Sara. Esta vez es mi turno de ser el salvador. Acepta mi destino. Si hubiera querido resignarme al destino, no habría autodestruido mi espacio en mi vida anterior. Miré por la ventana. Mi casa ya estaba sumergida por el mar en algún momento, y criaturas marinas de aspecto extraño con fauces abiertas estaban causando estragos en la ciudad. La tierra estaba teñida de carmesí y los gritos desesperados de ayuda de la gente resonaban por la ciudad. Agarrando el colgante de jade en mi mano, lo arrojé a la distancia, me di la vuelta, rompí el cristal y salté. Debajo está el océano infinito y las criaturas monstruosas. Finjo que el colgante de jade que supuestamente deseché todavía está en mi mano, solo que no puedo entrar en el espacio. La primera persona que vi cuando desperté del coma fue Simon, me revivió del agua de mar. ¿Estás bien, mayor?
¿Qué estás haciendo aquí? Hablamos simultáneamente, luego compartimos una sonrisa cómplice cuando la barrera tácita entre nosotros se disolvió. Simon es mi superior directo y la persona en la que más confío fuera de mi familia. Una vez me confesó sus sentimientos, pero lo rechacé. Porque a Ellen también le gustaba, no quería arruinar mi amistad con mi hermana por un hombre, así que me distancié de Simón. Poco sabía que para cuando nos volvimos a encontrar, ya había muerto una vez. De repente recordé los antecedentes de Simon. Su padre era un comandante del distrito militar que podía contactar directamente con las autoridades nacionales pertinentes. Con su ayuda pude establecer de inmediato una conexión con el Estado y entregar el colgante de Jade. Además, él y yo pertenecemos a la Universidad del Océano. Por lo que aprendí en mi vida anterior, el comienzo mismo del apocalipsis se originó en el área marina cerca de la Universidad del Océano. Mayor, ¿podría hacerme un favor? ¿Qué? Regrese a la universidad conmigo. ¿Por qué volver a la escuela? Su rostro estaba lleno de confusión. Sospecho que la causa de este desastre radica en el océano cerca de la universidad. Además, sé que sus padres lo estaban buscando en la universidad. Se quedaron solo brevemente antes de ser rodeados por innumerables criaturas marinas. No pasará mucho tiempo antes de que la Universidad del Océano sea abandonada debido a la abrumadora cantidad de criaturas marinas. La verdadera causa del apocalipsis también se ocultó con su desaparición. Sé que será peligroso, pero es exactamente por eso que no puedo rendirme, para resolver los arrepentimientos de la vida pasada, y más importante, salvar a millones de personas del sufrimiento. Lo esperaba con ansias. Simon me miró y asintió. No hay tiempo que perder, partamos de inmediato. Justo cuando estábamos a punto de irnos, una figura apareció ante nosotros. Vete, Sarah, ¿de verdad crees que aún puedes escapar? Era ella. Ellen apareció ante nosotros y sus ojos se iluminaron al ver a Simon. Señor Simon, ¿qué haces aquí? Y con alguien como Sarah, que tiene tan mal carácter. Señor, por favor, ayúdame a atrapar a Sarah. Robó el colgante de Jade que me dejó mi padre. Fue lo último que me dio. Mientras hablaba, Ellen giró su cuerpo y se inclinó hacia Simon. Simon se hizo a un lado para protegerme y retrocedió unos pasos. Sarah nunca me mencionó nada sobre un colgante de Jade, y creo que Sarah nunca haría algo así. Ellen debería preocuparse por sí misma primero. Además, me temo que incluso las serpientes marinas te confundirían con una de las suyas. Tú, Ellen señaló con enojo. Simon respiró hondo para calmar su ira y sonrió seductoramente. Señor, confías mucho en Sarah, pero Sarah podría no confiar en ti de la misma manera. ¿Te dijo Sarah que hay un espacio dentro de ese colgante de Jade que puede salvar vidas? Señor, ¿no quieres convertirte en el Salvador? ¿No quieres poseer la autoridad más poderosa de este mundo? Todo lo que necesitas hacer es capturar a Sarah y ella puede hacer que todo suceda para ti. La habitación cayó en un silencio absoluto. Nadie podía permanecer indiferente después de escuchar las palabras de Ellen. Porque el poder es el cebo más tentador de todos, especialmente en estos tiempos apocalípticos. ¿Quién podría resistir la tentación de convertirse en un dios adorado por todos? Mantuve mis ojos cautelosos en Simon, listo para patear su ingle al más mínimo movimiento. Simon seguía bloqueando mi camino, inmóvil por un largo tiempo. De repente soltó una risa fría. Me dices que actúe y actúo. ¿Crees que soy un perro? No importa si el colgante de Jade de Sarah tiene esa cosa o no, incluso si la tuviera, nunca fue mío para empezar. ¿Qué sentido tendría arrebatármelo? Deberíamos preocuparnos por ti. Simon bajó la voz. Si sigues bloqueando nuestra salida, no me culpes por golpear a una mujer. Simon no parecía estar bromeando. Ellen se estremeció involuntariamente y se hizo a un lado. Te arrepentirás de esto, Simon, luego hablaremos cuando lo haga. Tomó mi mano y pasó junto a Ellen sin mirarme dos veces. En el camino, le expliqué voluntariamente el origen y la función del colgante de Jade, enfatizando que no podía usarse en este momento. La razón aún se desconoce, pero sospecho que fue dañado por la autodestrucción en mi vida anterior. Compartí mis pensamientos honestamente con Simon. Planeaba entregárselo al Estado para que pueda servir. Un propósito mayor, giró la cabeza para mirarme. ¿Puedes soportar separarte de él?
Sonreí con alivio, por supuesto que puedo, ¿cómo no podría? En mi vida anterior, lo poseí egoístamente solo para encontrar un final trágico, en lugar de dejar que atraiga envidia en mis manos, es mejor dejar que brille donde realmente pertenece. Creo que el país no maltratará a un héroe que entrega un tesoro. Cierto, mayor, le di una sonrisa juguetona. Simon se congeló por un momento. Por supuesto, llegar a Ocean University Road fue realmente difícil, aunque el agua del mar había retrocedido, los efectos de las bestias marinas permanecieron, incluso. Las dóciles criaturas terrestres se habían convertido en monstruos feroces. Este es el 10º chacal que he matado desde que abrí los ojos esta mañana. Simon y yo no hemos descansado ni un momento, cubierto por el hedor a sangre. Agarro un machete y examino con cautela mi entorno. Sara, ven rápido, he encontrado un auto. El rugido del motor del auto vino de la distancia, y Simón, sentado al volante, me saludó. Detrás del coche una manada de chacales los seguía. Sus cabezas se abrieron, dejando al descubierto lenguas tubulares en el medio. Sus extremidades fueron mordidas por otros animales, la carne y la sangre restantes se arrastraron por el suelo, emitiendo un hedor nauseabundo a pescado. La velocidad de estos chacales era inimaginablemente rápida. Simón abrió la puerta del coche de golpe, me jaló adentro, luego ejecutó un giro brusco y aceleró al límite, sacudiéndose de encima a las hienas que estaban detrás de nosotros. Solté un suspiro de alivio, listo para descansar, pero entonces una enorme hiena apareció de repente frente al coche. De hecho, saltó sobre el vehículo y comenzó a trepar por el techo. Las afiladas garras de la hiena golpearon implacablemente la ventana del coche, escapando de mí como una pitón del bosque que intenta tragarse el vehículo entero. El vidrio se hizo añicos bajo la lengua de la hiena, y lo bloqueé con un hacha de leña. Bajo el repentino golpe de la hiena, incluso el hacha comenzó a mostrarse. Finas grietas, esto no funcionará si no nos ocupamos de esta hiena, ninguno de nosotros saldrá vivo hoy. Con una oleada de determinación, pasé de bloquear a cortar, clavando el hacha profundamente en la boca del chacal, donde se atascó el chacal. Enloquecido por el dolor, atacó con su lengua, dura como el acero, barriendo de izquierda a derecha, incapaz de esquivar a tiempo, quedé cubierto de heridas. Con un rugido furioso, tiré del hacha libre, agarrando el mango con ambas manos, y la hundí en el ojo del chacal. La sangre brotó a borbotones, aullido. La hiena, ahora ciega, se volvió aún más frenética, aprovechando el momento de su ceguera temporal. Agarré desesperadamente su lengua y con todas mis fuerzas, logré cortarla. Viendo su ventaja completamente perdida, la hiena se puso aún más frenética, incluso ignoró sus dos patas arrastrando por la carretera, estirando sus afiladas garras en el auto para quitarme la vida. Mayor, giré el auto a la derecha, usando el impulso del auto, lo agarré con ambas manos y lo empujé con los pies. El chacal dejó escapar un grito miserable y desapareció ante mis ojos. Estuvo a punto de morir, pero esta crisis finalmente terminó. La Universidad Oceánica está justo frente a nosotros. La mayor crisis de este apocalipsis provino de las bestias marinas en el océano, así que aunque la Universidad Oceánica estaba a tiro de piedra, estábamos demasiado enredados por las criaturas marinas como para liberarnos. ¿Estás bien? Acababa de acabar con un pequeño monstruo cangrejo cuando recibí la preocupación de Simon. Me las arreglo. Después de un breve descanso, Simon y yo, espalda con espalda, nos preparamos para partir de nuevo. Permanecí vigilante escaneando nuestro entorno, listo para lidiar con cualquier criatura marina que pudiera surgir de la nada. Estas criaturas marinas tienen apariencias tan extrañas. Simon expresó repentinamente esta observación. Recordé las criaturas marinas que había matado en el camino y asentí. De hecho, ya fuera el pulpo morado con 2 cabezas o el monstruoso pez azul con 4 patas adicionales y que podía aparecer en tierra, ninguno de ellos se parecía a la vida marina con la que estaba familiarizado. En cambio, parecían defectuosos. Productos creados por errores en el proceso de evolución genética, bienes defectuosos. Una chispa de inspiración cruzó mi mente antes de que pudiera ahondar en lo que significaba. De repente sentí una ráfaga de viento corriendo hacia mi cabeza. Rápidamente la incliné hacia un lado, pero aún así me rozó la oreja. Esto en realidad es una bala. Simon tiró de mi aturdido ser hacia las rocas junto a la orilla. En medio de la lluvia de balas, Simon dejó escapar un gemido ahogado. ¿Te han disparado? Giré la cabeza ansiosamente para mirar a la persona a mi lado. Se agarró el brazo, su rostro se retorció de dolor. No es nada, estoy bien. Simon arrancó un trozo de tela de su ropa y se lo ató al brazo, se asomó por el borde de la roca.
Pero una bala pasó silbando, obligándolo a retroceder. Es Ellen, viene hacia nosotros con un auto lleno de gente, hay un chico rubio parado junto a ella y él es el que tiene el arma. Ellen, en realidad, es ella otra vez, el hombre a su lado probablemente sea él. Novio que la ayudó a cometer todas esas atrocidades en la vida anterior. El chico de cabello amarillo originalmente era parte del inframundo, por lo que obtener un arma en el apocalipsis no sería difícil para él. Viajaron miles de millas para perseguirme a mí y a Simon, seguramente porque Ellen les contó sobre el colgante de Jade. Ahora tienen armas, Simon está herido y estamos completamente aislados sin ayuda a la vista por un momento. No tenía idea de cómo superar este predicamento, no te asustes, estoy aquí. Simon me consoló cuando se trata de manejar armas. 10 rubias juntas no serían rival para mí, Sarah, ya que prometí llevarte de regreso a la escuela, no me arrepentiré. Me escondió detrás de él y dio un paso adelante solo. Ellen, hablemos. Ellen levantó una ceja. Sobre que puedo entregarte el colgante de Jade, con la condición de que nos dejes ir a ambos. Ellen dejó escapar un resoplido frío. ¿Crees que todavía tienen una opción? El colgante de Jade es mío, y también les quitaré la vida, por supuesto. Cuantos menos sepan el secreto del colgante de Jade, mejor. El rostro de Simon se volvió frío. Entonces no hay nada más que discutir, no les entregaremos el colgante de Jade, y quitarme la vida no será tan fácil como creen. Conocen bien el estatus de mi padre, saben que estoy en la Universidad Ocean y sin duda vendrán a buscarme. Si se atreven a ponerme una mano encima, mi familia no escatimará esfuerzos para vengarme. Entonces veremos quién dura más. Ustedes son la retribución de mi familia. Ellen se sintió intimidada, y el chico rubio a su lado estaba completamente desconcertado por estas palabras. ¿Quién demonios es este chico, Ellen, tan arrogante? Déjenme matarlo a tiros y veré cómo sigue hablándoles. El chico rubio estaba a punto de levantar la mano cuando un anciano apareció de repente y lo detuvo. El anciano usaba anteojos y tenía una apariencia refinada y académica, era demasiado delgado, lo que hacía que toda su apariencia fuera algo sospechosa. Habló con un poco de acento, aunque era difícil decir qué dialecto era. Espera un minuto, no podemos actuar imprudentemente. El chico rubio no estaba convencido. Así que Ellen intervino rápidamente suavizando su postura para calmarlo. Wilson, creo que Simon tiene razón. Después de todo lo que queremos es el colgante de Jade. Una vez que tengamos el espacio para convertirnos en salvadores, sus vidas ni siquiera requerirán nuestras propias manos. Solo hazlo por mi bien, déjalos escapar esta vez. El rubio aceptó de mala gana, y Simon agarró mi mano mientras estábamos parados en el acantilado junto al mar. ¿Dónde está el colgante de Jade? Justo aquí. Envía a alguien a buscarlo. Ellen y Blondie intercambiaron miradas. El anciano habló de nuevo. Suelta a Blondie. Blondie no tuvo más remedio que quitar el seguro del arma y acercarse a nosotros. Te lo advierto, no intentes ningún truco. O no culpes a mi arma por ser ciega. Se acercó a nosotros paso a paso, y Simon me apretó la mano. Se acercó al chico rubio con el colgante de Jade y se lo entregó. El chico rubio era extremadamente cauteloso, apuntando su arma a la cabeza de Simon con una mano mientras tomaba el colgante de Jade con la otra. Con el colgante de Jade en la mano, el punk bajó visiblemente la guardia, inclinó la cabeza para mirarme y de repente apretó el gatillo. Simon había estado en guardia contra su movimiento. En el momento en que se apretó el gatillo, Simon torció el arma, apuntando la boca hacia abajo. La bala atravesó el muslo del punk. El punk dejó escapar un aullido. Simon agarró su arma y lo tomó como rehén. No te muevas o lo mataré. Ellen dudó y miró al anciano, que no mostró ninguna preocupación por la vida del rubio y simplemente agitó la mano, indicando a los hombres detrás de él que actuaran. Sálvame, sálvame, incluso con la sangre del rubio acumulándose en el suelo. No pudo cambiar su resolución. Simon vació todas sus balas en la multitud que se agitaba. Por cada persona que caía, más se levantaban para tomar su lugar. Se abalanzaron sobre nosotros como si no fueran conscientes del dolor en sus cuerpos. Simon no podía luchar contra tantos, especialmente mientras estaba herido. Le arrebató el colgante de Jade de la mano al rubio y corrió a mi lado. Detrás de mí había un acantilado sin fondo, y Simon me entregó el colgante de Jade. Los hombres enviados por el anciano nos alcanzaron. Simon me protegió de sus ataques, dejando escapar gemidos ahogados mientras una bocanada de sangre se derramaba de sus labios. Solo hay un camino ahora. Miré a la presumida Ellen en la distancia y de repente recordé la identidad del anciano. El anciano fue una vez mi profesor, miembro de la facultad de la Universidad Ocean. Se especializó en investigación genética de la vida marina e incluso fue nombrado uno de los 10 profesores más destacados de la Universidad Ocean por sus importantes contribuciones. Siempre me dio una sensación extraña en clase antes, no sé por qué.
Pero siempre que mencionaba el tema de los océanos de nuestro país, parecía inusualmente indiferente. Sin embargo, cuando hablaba de ecosistemas marinos, inadvertidamente revelaba un rastro de orgullo. Quizás solo sea sensible, pero algo en su identidad me hace sentir que hay algo más en él. Simon está al límite mientras Ellen sigue gritando a lo lejos: Sarah, dame el colgante de jade ahora mismo. No querrás ver a tu superior muerto a golpes, ¿verdad? Las manos del superior estaban cubiertas de sangre mientras me agarraba la ropa. No, no podemos dárselo. Nunca pensé que incluso en esta segunda vida, terminaría en una situación así. Una oleada de tristeza me invadió. El colgante de jade no debe serles entregado bajo ninguna circunstancia. No podemos permitir que el error de una persona condene a toda la humanidad. Tomé una decisión y le sonreí a Simon. Si morimos, moriremos juntos. En el último instante reuní una fuerza asombrosa y agarrando a Simon, sal a nuestro alrededor, con dientes duros emergiendo de las ventosas, perforando los cuerpos de las personas, y la sangre salpicada por el suelo en un instante. Pequeños filamentos se extendieron desde los agujeros debajo del cuerpo del pulpo, envolviéndose alrededor de la cabeza de la persona, se retrajeron rápidamente, un deslumbrante y magnífico destello de luz blanca barrió, llevándose al enorme pulpo consigo al espacio. Dentro del espacio, soldados dispersos en todas direcciones, tendidos desplomados en el suelo. ¿Dónde está el monstruo pulpo? Miré a mi alrededor tan pronto como entré al espacio. ¿A dónde se fue ese enorme monstruo pulpo? La enorme figura del monstruo pulpo no estaba a la vista. Con una pistola en la mano, avancé paso a paso, buscando. Finalmente vi al monstruo pulpo en el manantial espiritual. Ante esta vista, me quedé sin palabras. Este es el monstruo pulpo. Es esta adorable y pequeña criatura púrpura retozando en el manantial espiritual, balanceándose de izquierda a derecha con un sonido blando, realmente el mismo monstruo pulpo aterrador que infundió miedo en todos hace unos momentos. Miré pensativamente el manantial espiritual debajo de él. Tal vez, realmente pueda salvar el mundo. Simon despertó de su estado inconsciente e inmediatamente vio al general Smith tirado en el suelo. Hermano, ¿qué haces aquí? Le expliqué todo lo que había sucedido durante este periodo. Todo es culpa mía, mi hermano debe haber venido a buscarme, sabía que estaba en la Universidad del Océano. Las palabras de Simon estaban llenas de culpa. No digas eso, si no fuera por tu hermano, no habría descubierto que el manantial espiritual tiene este efecto. Saqué al pequeño pulpo del agua, sus tentáculos se entrelazaron con mis dedos cosquilleantes. Parece que el manantial espiritual puede purificar a estos animales mutados, pero no sé el principio detrás de esto. ¿Recuerdas a ese anciano que nos atacó? También era de nuestra universidad. Sospecho que está involucrado en este desastre, reflexionó Simon. Tienes razón. Recuerdo que ese anciano era un profesor externo en la escuela, asistió a la universidad en el país de y tiene ascendencia mitad de. Hubo cierta controversia cuando el director lo contrató en ese entonces. Fue su propia garantía de devoción incondicional a la nación lo que finalmente sofocó el asunto. Simon y yo intercambiamos una mirada, sintiendo un tufo de conspiración en el aire. Considerando que los países se entrometen en los océanos antes del apocalipsis, es difícil no sospechar su participación en esta catástrofe. Ahora no es el momento de discutir esto, negué con la cabeza, ya que sabemos el manantial espiritual en tu espacio tiene efectos purificadores, deberíamos ponerlo en uso rápidamente, entregarlo al Estado, dejar que los expertos lo estudien. Podemos terminar con este apocalipsis tarde o temprano. Deja que mi hermano nos lleve allí, dijo Simon. Debes saber dónde están mis padres. Con la ayuda de mis padres, el manantial espiritual definitivamente funcionará a su máximo potencial. Pensé lo mismo. En lugar de buscar sin rumbo como una mosca sin cabeza, es mejor dejar los asuntos profesionales a los profesionales, pensando en cómo esas criaturas marinas mutadas pronto tendrían la oportunidad de volver a la normalidad, y como la crisis apocalíptica que enfrentaba la humanidad estaba a punto de ver un rayo de esperanza, no pude evitar sentir una sensación de alivio en mi corazón. 7 días después, el general Smith despertó. Se maravilló de las maravillas del manantial espiritual y estaba aún más asombrado por mis acciones. ¿De verdad vas a entregar esto al país? Sí. Zoe me dio una palmada en el hombro. Sarah, el país y su gente recordarán tus contribuciones. Nos estamos poniendo en marcha ahora. El comandante Smith ya ha establecido una zona segura en la ciudad vecina. Esa zona de seguridad tiene el equipo de investigación más avanzado que rescatamos de la Universidad del Océano antes. Tienen una investigación profunda sobre las bestias marinas, con la adición del manantial.
Espiritual seguramente tendrán éxito en sus estudios, sin demora, saqué a todos del espacio, y los demás me rodearon en el centro mientras partíamos rápidamente hacia la base de seguridad de la ciudad vecina, a lo largo del de alguna manera. Siempre que nos encontrábamos con monstruos bloqueadores, esparcí el manantial espiritual. Algunos fueron efectivos, mientras que otros solo tuvieron la mitad del efecto. La bestia recuperó la conciencia, pero las mutaciones en su cuerpo no desaparecieron. Todas comparten un rasgo común. Sus mutaciones ocurrieron durante un largo periodo, siendo de los primeros en sufrir tales cambios. Parece que incluso con el manantial espiritual, hay un límite de tiempo para salvarlos. Necesitamos acelerar. Zoe frunció el ceño y aceleró el paso con el grupo. De camino a la base segura pasaríamos por un bosque, esa era la parte más peligrosa del viaje. Avanzamos con constante vigilancia, y tan pronto como entramos en el bosque, un tigre mutado vino tras nosotros, sus colmillos sobresalían completamente de su boca, goteando saliva maloliente, sus ojos de tigre casi salían de sus órbitas, y su cuerpo se parecía a un monstruoso mosaico de partes disparejas. Al igual que antes, esparcí el agua del manantial espiritual. El agua del manantial espiritual tocó al monstruo tigre, produciendo una bocanada de humo blanco grande. Está a punto de ser salvado. Una persona al frente soltó un grito. No está bien. De repente noté que algo andaba mal. El monstruo tigre no se ha recuperado. Todos atacan. Bajo la cubierta de humo blanco el monstruo tigre dejó escapar un rugido y se abalanzó hacia nosotros. Abrió sus fauces sedientas de sangre. Su boca se extendía de arriba a abajo, revelando un destello de luz fría. Levanté el cuchillo en mi mano para bloquear, y para mi sorpresa, cayó una bala. ¿Qué está pasando? Simon estaba luchando con el tigre mientras me gritaba, esta no es una bestia mutada normal, tiene balas dentro de su cuerpo, ha sido modificada artificialmente. De repente. Una ronda de aplausos resonó en el aire cuando un gran pájaro descendió lentamente del cielo. El profesor James estaba de pie en el lomo del pájaro con un equipo, cada uno de ellos sostenía un arma. Ellen se acurrucó cerca del profesor James, su cara enrojecida. En la parte delantera del pájaro, 2 personas estaban arrodilladas. Sus caras me resultan vagamente familiares. Parece que tu equipo no está exento de inteligentes. Sarah, mira a estas 2 personas frente a mí, ¿las reconoces? Enfoqué mi mirada y vi a mi padre biológico y a mi madrastra. A la orden del profesor James, el monstruo tigre previamente frenético se calmó instantáneamente. El gran pájaro descendió del cielo al suelo. Y solo entonces me di cuenta de que este pájaro no era completamente una criatura mutada. Sus otros 2 pares de alas estaban hechos de metal, mientras que su cabeza era mitad monstruo mutado y mitad metal amenazante. El profesor James ordenó a sus hombres que empujaran a Fiona y a mi padre hacia adelante obligándolos a arrodillarse. El profesor James tenía una expresión de suficiencia, su figura encorvada parecía aún más despreciable. Sarah, hagamos un trato, entrégame tu colgante de jade y perdonaré a tus padres, de lo contrario, puedes esperar reunirte con ellos en el infierno. Fiona escuchó esto y rodó por el suelo, arrastrándose hacia adelante un par de pasos mientras gritaba y se lamentaba, sálvame, Sarah, sálvame. Mi rostro permaneció completamente inexpresivo. Ni siquiera eres mi verdadera madre, ¿por qué debería usar el colgante de jade para salvarte? Ellen, tu propia madre, solo te quedarás parada y la verás morir. Ellen se estremeció, levantando lentamente la cabeza con un aire de completa indiferencia. Si mamá muere es porque te negaste a darle el colgante de jade al profesor. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Su voz se suavizó de nuevo. Hermana, solo acepta la solicitud del profesor James. Una vez que lo hagas, podrás elegir entre riqueza y lujo. Observé fríamente cómo Ellen retorcía su cuerpo como un demonio serpiente, arrastrándose a los pies del profesor James. El profesor James se acarició el pequeño bigote sobre su labio, sus ojos brillaban con astucia. Señorita Sarah, permítame presentarme. Soy James del país de todos los. La grandeza que ve ante usted se origina en nuestra nación sagrada. Señorita Sarah, en nombre del imperio, la invito sinceramente a unirse a nosotros. Con su participación, nuestro imperio sin duda dominará este mundo. James extendió los brazos y miró al cielo, sus ojos llenos de fervor. ¿Estás loca? La furiosa reprimenda de Simon me hizo aún más difícil reprimir la ira en mi corazón, por sus propios deseos egoístas. Han convertido al mundo entero en un infierno viviente. ¿Cómo puede un país así merecer ser llamado humano? Señorita Sarah, ha tomado una decisión. James se lamió los labios, sus ojos llenos de codicia. Soy yo quien le da una oportunidad ahora. Como puede ver, incluso con ese milagroso tesoro suyo, mis mascotas no volverán a ser como eran antes con sus simples cuerpos humanos ordinarios. ¿Cómo podrían resistir sus ataques?
Permanecí en silencio. James levantó la mano, y después de 2 disparos, Fiona y mi padre perdieron una pierna cada uno. David gritó en voz alta. Lágrimas y mocos corrían por su rostro por el dolor mientras arrastraba su pierna restante hacia adelante para abrazarme. Hija, mi querida hija, solo dale el colgante de jade, salva a tu padre, por favor, no quiero morir. Bajé la cabeza y apreté los puños. Señorita Sarah, ha tomado una decisión. James lanzó un ultimátum, ya que insiste en negarse, la enviaré en su camino primero. Recuerde, todos los que han muerto ahora son por su culpa. Fue su codicia la que creó todo esto. Sonó un silbido, y el pájaro monstruoso y la criatura parecida a un tigre dejaron escapar gritos agudos. En un instante, la tierra tembló y las montañas temblaron mientras innumerables criaturas monstruosas surgían del bosque. Las personas detrás de James dieron un paso adelante con armas e inmediatamente mataron a Fiona, y a mi padre. Ellen dejó escapar un gemido triste. Mientras miraba el cadáver de Fiona, colapsando sobre él con su cuerpo temblando, Simon se paró frente a mí, derribando monstruos una bala a la vez. Zoe caminó hacia mí. Sarah, te escoltaremos afuera, la zona segura no está lejos ahora. Siempre y cuando la alcances, los planes de James no llegarán a nada. Ve, rápido, los detendremos aquí. Un soldado dio un paso adelante, su rostro lleno de determinación. Lo recuerdo, durante un descanso, incluso me dio una fruta deliciosa. Todavía estaba sonriendo tratando de persuadirme para que me fuera, cuando en un abrir y cerrar de ojos, una flecha oculta del monstruo tigre le atravesó el corazón. No, corrí hacia adelante en pánico, cubriendo su pecho, solo para ser jalada por Simon. Cuidado. Otra bestia mutada. Sarah, corre ahora. Simon soltó su agarre y cargó de cabeza hacia la marea de bestias sin mirar atrás. Había sangre por todas partes, y también gente. James se quedó en el punto más alejado, observándonos como un gato jugando con ratones. ¿Cómo podría irme? En tales circunstancias, saqué mi pistola y me uní a la refriega. Mientras luchaba, simultáneamente dirigí el colgante de jade para rociar agua de manantial espiritual por todas partes. No creo que todas las bestias mutadas aquí hayan sido modificadas por James. Incluso si solo 1 o 2 se recuperan, sería fácil para nosotros. Cada vez más bestias mutadas se están reuniendo aquí, ocupando una vasta extensión del bosque. James, preocupado de que estas bestias mutadas pudieran amenazar su seguridad, recordó al extraño pájaro y voló por los aires con él. James también trajo a Ellen, quien todavía se está ahogando en el dolor de perder a su madre. Ahora que lo pienso, aunque Fiona fue extremadamente dura conmigo, se lo dio todo a su propia hija. Algunas de las bestias mutadas recuperaron el sentido con la ayuda del manantial espiritual, pero antes de que pudieran escapar de esta aterradora zona de guerra, fueron pisoteados hasta la muerte por las frenéticas bestias. El ejército de más de 20 personas se redujo a menos de 7. Simon y Zoe jadeaban pesadamente de espaldas a mí, sus cuerpos cubiertos de heridas y apestando a un abrumador olor metálico de sangre. El uso excesivo de agua de manantial espiritual hizo que mi cabeza palpitara de dolor en oleadas, incluso nublando mi visión a veces. No puedo aguantar mucho más. Balanceé mecánicamente el hacha de leña en mi mano. Habiendo agotado todas las balas durante la batalla, cuando este machete se rompa, tendré que luchar con las manos desnudas. Señorita Sarah, parece que no sobrevivirá a esto. James me miró, hablando en un tono condescendiente de lástima. Ya que el imperio del colgante de jade no puede obtenerlo, entonces su nación H tampoco lo tendrá. Por respeto a su inquebrantable negativa, volveré a recoger su cuerpo después de que muera, es decir, si su cadáver no ha sido destrozado. El extraño pájaro batió sus alas, llevando a su grupo cada vez más alto del suelo. Los ataques del monstruo tigre se volvieron aún más feroces. Justo cuando estaba a punto de aplastarme la cabeza con un golpe en el aire, de repente detuvo su movimiento. ¿Qué está pasando? Limpié la sangre pegajosa de mis ojos y vi una figura cayendo del pájaro monstruoso. Solo una persona permaneció en la cabeza del pájaro monstruoso. Miré de cerca, era Ellen, estaba de pie sobre la cabeza de la criatura. Intercambié una mirada con ella, y sin ninguna otra acción, voló sobre el extraño pájaro. James cayó al suelo, rompiéndose ambas piernas. Nunca esperó que Ellen se volviera contra él, y mucho menos que tuviera la capacidad de aprender la habilidad de controlar bestias. Entró en pánico, miró a las bestias inquietas a su alrededor. Ayúdame, ayúdame, el imperio de Teloagr adecerá en tus sueños. Vi cómo la bestia alienígena devoraba a James por completo, sin dejar ni un rastro de sangre en el suelo. James está muerto, pero el caos de las bestias no ha terminado. Exprimí la última gota de manantial espiritual del colgante de jade y la rocié sobre la bestia. No queda nada, ni una sola gota. Exhausto,
no pude sostenerme más y me derrumbé a medio camino del suelo, miré hacia el hermoso cielo frente a mí y cerré los ojos. Tal vez, el tiempo finalmente llegué ya. No podía escuchar las voces de Simon y los demás a mi lado, luchando por levantar la vista, vi que también habían caído, podríamos morir en los diseños de la gente de, no puedo aceptar esto, ¿cómo podría mi muerte estar conectada con ellos? Serás regañado por nuestros antepasados si mueres así, aturdido, me pareció captar el aroma del océano, no era una ilusión, el pequeño pulpo que salvé en la Universidad del Océano apareció de repente a mi lado, seguido por un grupo de criaturas marinas. No tengo idea de cómo lograron salir del agua y aparecer en la tierra, el pequeño pulpo envuelto alrededor de mi dedo, haciendo un sonido de paf paf como si me hablara, todo está bien ahora, puedes dormir tranquilamente, un pequeño pulpo. Tan adorable, inmediatamente caí en un sueño profundo, cuando me desperté de nuevo, estaba acostado en una cama. ¿Dónde es esto?, murmuré para mí mismo, atrayendo a alguien fuera de la habitación. Señorita Sarah, bienvenidos a la base segura de mañana. Soy la persona a cargo aquí, Bruce Smith, este es el padre de Simon, estamos a salvo. ¿Cómo están Simon y los demás? Están bien, todos reciben tratamiento de los médicos. Una chica llamada Ellen me contó sobre su situación, pero para cuando envié a alguien a rescatarlos, las bestias alienígenas ya habían desaparecido. ¿Pueden decirme qué les sucedió? Las lágrimas corrieron involuntariamente por mi rostro. Finalmente había esperado este momento al fin. Le conté todo a Bruce Smith de una vez y luego saqué el colgante de jade. Este es el colgante de jade que contiene el manantial espiritual. Te lo estoy entregando. Bruce Smith se congeló, sus manos temblaban mientras tomaba el colgante, luego estalló en una carcajada, me dio una palmadita en el hombro y me devolvió el colgante de jade. Sarah, no te preocupes, somos diferentes del país de no. Tocaremos tu colgante de jade, lo que es tuyo sigue siendo tuyo, solo necesitas ayudar en su investigación con el manantial espiritual, el resto es lo que debemos hacer, habiendo hecho tal una gran contribución a la humanidad. La historia no debería enterrar tu nombre. Bruce Smith se veía serio y me sentí profundamente conmovido, es por eso que arriesgaría mi vida para entregar el colgante de jade al Estado, siempre mantienen a las personas en sus corazones. Con la ayuda del manantial espiritual, los científicos desarrollaron con éxito un agente purificador, la base organizó que los helicópteros rociaran desde el aire. La mayoría de las criaturas mutadas han vuelto a la normalidad y finalmente descubrimos la verdadera causa de este apocalipsis. Todo comenzó con la liberación de agua contaminada nuclear del país de al océano. Luego descubrieron que las criaturas marinas que vivían en las aguas del país de habían sufrido mutaciones, mientras ocultaban la verdad al mundo exterior. Realizaron experimentos con las criaturas mutadas, después de una serie de horribles experimentos biológicos, finalmente crearon una criatura híbrida que combinaba elementos biológicos y mecánicos, buscaron dominar el mundo usando estas criaturas híbridas, por lo que aumentaron secretamente la descarga de agua contaminada para acelerar las mutaciones biológicas. Una vez que las criaturas híbridas hubieran devastado todas las naciones, planearon emerger como salvadores, rescatándonos al del borde de la destrucción. Para entonces ya nada podía detener los planes del país de. Afortunadamente este mundo aún se aferraba a su última pizca de bondad, el manantial espiritual era el arma definitiva contra las bestias mutadas. De hecho, la mayoría de las bestias mutadas experimentaron una evolución genética después de absorber el manantial espiritual, algunas desarrollaron una vaga forma de conciencia. Con el tiempo, este mundo se volvería muy diferente debido a estos animales. Los humanos también desarrollarían nuevas expresiones de evolución bajo el alimento del manantial espiritual. Todo se movía en una dirección positiva, excepto el país de. La contaminación transportada por material nuclear no solo afecta a los animales. Los humanos también sufren mutaciones al entrar en contacto con él. Otros países han controlado con éxito la situación con los agentes purificadores proporcionados por nuestra nación, pero nunca hemos sido una nación de pura bondad. Para algunas personas, la bondad y la tolerancia infinitas solo los envalentonan para actuar de manera más imprudente. Simon vino a mi lado, el reino de ha caído, su expresión era peculiar, acaba de recibir noticias, su último grupo de personas murió por descomposición genética. Ya no existe un país llamado de en este mundo, la mala conducta persistente conducirá a la autodestrucción. Sí, debemos tomar esto como una advertencia. Simon sonrió y tomó mi mano, y la sostuve con fuerza a cambio. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.